Vamos a hacer la aseveración que son armazones, coma marcos, coma vigas, ¿sí? Para esto nos va a servir. Este tema sí, digamos, lo que es grado de indeterminación, no, solo nos sirve como para nuestro próximo corto, así como para el tema de armaduras. Solo es para darle cabida y para lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? A partir de este tema, grado de indeterminación no entra en el segundo parcial. Tal vez en el tercero o en alguna prueba de seguimiento o en un corto sí entra. Como recordatorio, nuestro examen es el lunes. Veamos. Bueno, voy a tratar de terminar a esa hora, si no los que tienen examen se pueden retirar, los que no, queda la clase grabada. ¿Sí? Porque el horario es a las 10:10, no 10 en punto. Muy bien, entonces continuamos con este tema, con el grado de indeterminación. Y habíamos dicho múltiples barras. Ahora, una ecuación adicional que vamos a incluir es la de la articulación, ¿sí? Ese es uno que no habíamos considerado, sino que vamos a colocar más el número de articulaciones, ¿sí? Esa formaría o es una parte donde como nosotros podemos desacoplarlo en ese punto, nosotros podemos encontrar las reacciones gracias a eso aplicando momentos, ¿sí? Entonces vamos a ver, recordemos los casos que podemos tener, que serían cuando una viga, cuando un elemento es estable, ¿sí? Ocurre cuando tiene el número de incógnitas, ¿sí? Es mayor o igual al número de ecuaciones, ¿sí? Recordemos que las incógnitas se colocan para aumentar la resistencia o para mayor seguridad y demás. Y es determinado, ¿sí? Un elemento puede ser determinado cuando tiene el mismo número de incógnitas que de ecuaciones, ¿sí? Y cuando yo conozco un elemento indeterminado, tengo mayor número de incógnitas que ecuaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que un elemento puede ser estable siendo determinado o indeterminado, ¿sí? Y es inestable cuando el número de ecuaciones es menor que el número, perdón, es mayor que el número de incógnitas, ¿sí? Entonces, en este caso, en estos tres que tenemos acá, se deben de cumplir las condiciones de equilibrio, o sea, sumatoria de fuerzas en X, coma sumatoria de fuerzas en Y,
sumatoria de momentos tienen que ser iguales a 0, ¿sí? Esas son las condiciones para que se cumpla o para que sea estable, determinado y demás, ¿sí? Todas las estructuras que vamos a analizar cumplen esa condición. No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. Muy bien, entonces vamos a pasar a ver veamos, pregunta. En el corto venía una pregunta de calcular grado de indeterminación. Sí, el grado de indeterminación sería el número de incógnitas menos el grado de indeterminación, ¿sí? Por así decirlo, es el número de incógnitas menos el número de ecuaciones, ¿sí? Entonces usted puede ver si tiene dos incógnitas más de las necesarias, sería un grado 2, o si tiene 3, sería un grado 3. Por ahí va más o menos la definición. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Vamos a determinar el grado de indeterminación de cada una de estas armaduras y después vamos a ver unos casos especiales, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con el caso 1, ¿sí? Vamos a ver aquí, yo tengo una reacción, llamémosle AY, AX, ¿sí? Tengo una reacción Ingeniero, disculpe, BY, ¿sí? Dígame. ¿será que puede subir así súper rápido? Es que no, se me olvidó copiar no terminé de Ah, copiar, lo de ah, bien. arriba. Gracias. Muy bien, entonces confirmo. Listo, ya, gracias. Muy bien, entonces, sí, no se preocupe. Vamos a ver. Vamos a bajar. Gracias. Entonces tenemos la siguiente armadura. Vamos a hacer en la siguiente viga, ¿sí? Vamos a nombrar cada uno de estos puntos. Entonces, yo voy a nombrar barras. Entre A y B, entre B y C, y entre C y D, ¿sí? O sea, voy a tener 3 barras, ¿sí? Como son puntos donde ahí yo tengo los apoyos. Y los nodos, este sería el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí nuestro número de incógnitas. ¿A qué es igual? Tengo reacciones externas, tengo 4, 5 reacciones externas.
Ahora, ¿cuántas barras tengo? Tengo 3 barras, lo que significa que al final mi número de incógnitas va a ser 5 más 3 por 6. ¿Sí? ¿Cuánto me da el total del número de incógnitas? Incógnitas. Sí, no se preocupe, está bien. ¿Cuánto nos da 5 más 3 por 6? 23. ¿Sí? Tengo 23 incógnitas. Ahora veamos el número de nodos. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4. 4 nodos. Entonces mi número de ecuaciones va a ser igual a... Tengo 3 barras, puedo aplicar 3 ecuaciones por barra. Tengo 4 nodos, puedo aplicar 4 ecuaciones por nodo. ¿Sí? ¿Cuánto me da este total? ¿Sí? Nos da 21. ¿Sí? El número de ecuaciones que yo puedo aplicar son 21. Entonces nuestro grado de indeterminación sería igual a 23 menos 21. Significa que tengo un grado 2. Entonces, si yo tengo más incógnitas que ecuaciones, ¿cómo se llama esta estructura o cómo se clasifica? Muy bien, preguntan en las incógnitas por qué era por 6. Porque como son elementos de múltiples fuerzas, puedo tener en una sola barra 2 momentos pares en los extremos, 2 fuerzas axiales en los extremos y 2 fuerzas verticales. ¿Sí? O sea, puedo tener 3 de cada lado, lo que daría un total de 6. Entonces esta es indeterminada. ¿Sí? ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestra estructura indeterminada. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre el ejemplo, sobre el cálculo. Ingeniero dijo 2 momentos pares, 2 fuerzas axiales y 2 ¿qué? ¿Y 2 qué otra cosa? Las verticales. ¿Sí? Ah, gracias. Muy bien. Pues de ahí vienen los 6. Muy bien. ¿Dudas sobre este ejemplo? Sobre el grado de indeterminación. Ya vimos que es indeterminado y por consiguiente también es estable. ¿Sí? ¿Sí? Porque restringo, cumplo la sumatoria de fuerzas en X, coma Y, coma Z, coma M, perdón, son iguales a 0. Se cumplen todas estas condiciones. Muy bien. ¿Ahí está bien?
Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda o no le quedó claro, tal vez? Sí, recordemos que sí, es indeterminada y también estable. Cumple como esas, tiene ese nombre, indeterminada y estable. Ahorita en otro ejemplo vamos a ver cuando la estructura es indeterminada, pero es inestable. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas, pasamos al siguiente ejemplo. Entonces, este ejercicio, no lo, por así decirlo, aplicando solo estas ecuaciones, no podemos llegar a todas las reacciones, ¿sí? Necesitamos utilizar otras ecuaciones que ya se ven en resistencia de materiales 1. Bueno, esta resistencia de materiales 2, y encontramos diferentes ecuaciones que nosotros generamos a partir de deformaciones y compatibilidad, ¿sí? Pero eso es un tema mucho más adelante. Ahorita lo importante es clasificar las estructuras. ¿Sí? Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Vamos a resolver sobre el que tenía por acá, que se dice. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Recordemos que aquí vamos a colocar, aquí yo tengo esta ecuación, ¿sí? Entonces vamos a nombrar este el punto A, B, C, D, E y F, ¿sí? Vamos a considerar como nodo, aunque aquí yo no tenga articulación, pero solo considero elementos rectos y aquí como tendría una como L, tendría dos barras, ¿sí? Entonces esta sería la reacción AY, la reacción AX, la reacción CY, la reacción FX, la reacción FY y la reacción MF, ¿sí? Ahorita solo estoy asumiendo direcciones, no estoy estableciendo que ahí van a ir la dirección de las fuerzas, solo es por fines ilustrativos indicar que ahí hay un momento par, sin importar qué dirección tiene. Muy bien, y veamos nuestro número de barras, aquí voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5, voy a tener 5 barras. Entonces vamos a sacar primero nuestro número de barras. Ya las contamos, esta parte es como mucha contar y observación. 5. Número de nodos, recordemos que un nodo es el inicio, lo voy a colocar para acá para que lo tengamos presente. Es el inicio o fin de una barra, ¿sí? O el punto donde concurren dos barras, por así decirlo. Número de nodos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nodos. Ahora, ¿cuántas reacciones externas tengo? Tengo AX, AY, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 reacciones externas, ¿sí? Y ahora vamos a ver el número de articulaciones. ¿Sí? Aquí está en inglés, eso es lo que se le conoce hinge como bisagra, pero nosotros también lo conocemos como articulación.
Preguntan, ¿no son 5 reacciones? No, es que aquí tenemos una fuerza en X y una vertical, ¿sí? Este es un pin, aquí tenemos un rodillo deslizante y aquí tenemos un apoyo fijo, ¿sí? Aquí tenemos Fx, Fy y Mf. Entonces, nuestro número de articulaciones serían 3. Entonces, ahora vamos para el número de incógnitas. Que sería igual a, tengo 5 barras por 6 más, lo voy a colocar así para que no haya confusión, 5 barras por 6 incógnitas por barra, más las reacciones externas, que en este caso serían 6. ¿Sí? Esto es por R externo. ¿Cuánto nos da este valor? Sí, el momento par se considera como una reacción, ¿sí? Recordemos que cuando hacemos equilibrio y tenemos un apoyo fijo, no solo tenemos reacciones horizontales y verticales, sino que también el momento par es una incógnita. Entonces aquí tengo 36. ¿Sí? Ahora vamos, muchas gracias, vamos a ver el número de ecuaciones. Preguntan, ¿por qué acá sí pusimos M y en el ejemplo anterior no? Lo que pasa es que en el ejemplo anterior no teníamos ningún apoyo fijo, ¿sí? No hay apoyo fijo, aquí no hay. ¿Sí? Entonces, los apoyos fijos cumplen las condiciones de momento par, fuerza en Y fuerza en X, ¿sí? Porque restringen los 3 movimientos. Muy bien, preguntan que sí. Sí, F sería el único apoyo fijo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el número de ecuaciones. Tengo 3 por no. Y tengo 6 nodos. Más 3 por barra. O sea, tengo 5. Más las articulaciones, que en este caso son 3. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría? Esto es la articulación, ¿sí? ¿Cuánto nos da este total? $36, ¿sí? Entonces, si yo tengo número de incógnitas, entonces el grado de indeterminación, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 0. Muy bien. 36 menos 36 es igual a 0. ¿Y cómo se clasifica esta estructura? Como determinada y estable.
¿Sí? Entonces, imagínense que yo les pusiera este problema en un parcial con una carga puntual aquí o una carga distribuida por allá. Ustedes serían capaces de encontrar las 36 incógnitas. ¿Sí? Sería un poco más tardado, pero las podrían encontrar solo aplicando sus ecuaciones. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas sobre esta parte, sobre este ejemplo. ¿Sí? No hay duda, sí. Entendemos por qué es determinada y estable. Tal vez a simple vista, si ustedes hubieran eh, hecho este ejercicio, tal vez me hubieran dicho, no, esto no se puede realizar, está muy largo, no sé por dónde empezar. Pero al final, ya con desacoplarlo y empezar en el punto donde tienen menos incógnitas y después trasladarlas, hubieran llegado a la respuesta correcta. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Ahorita vamos a ver. Ahorita les voy a enseñar uno que sea inestable. Ahorita vamos a ver. Creo que lo tengo por acá. Voy a enseñar uno que sea inestable. ¿Sí? Este no. Estos yo creo que ya estamos como claros. Creo que no lo coloqué acá, lo voy a dibujar a mano. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver este pequeño ejemplo. Aquí yo tengo a Y y a X. Y aquí tengo BY. ¿Sí? Aquí yo tengo el punto C, que es una articulación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con este ejemplo? Sí, disculpen, no sé qué se hizo el que tenía, creo que se borró, pero tenía un ejemplo donde eran varios, pero bueno, es similar a este. Entonces veamos nuestro número de nodos. Tengo el nodo A, el nodo C y el nodo B. O sea, tengo 3 nodos. Veamos el número de barras. Tengo la barra AC, o sea, tengo 1. Y la barra B, perdón, AC y CB, o sea, tengo 2 barras. Ahora las R externas. Tengo 1, 2, 3. 3 reacciones externas. Ahora veamos con el número de articulaciones.
voy a tener una única articulación que es la que está en C. ¿Sí? Entonces veamos nuestro número de incógnitas. Sería igual a 3 reacciones externas más 2 barras por 3, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? Serían 3 por 2, 9. ¿Cuánto nos da? Ah, no. Ah, sí, 9 va. Ahora nuestro número de ecuaciones. Ah, sí, gracias. Sería 3 por barra, o sea, 3 por 2. Ah, perdón, aquí me confundí. Disculpe. Aquí serían 6, disculpe, sí. No, no 3, son 6. ¿Sí? Disculpen acá. Entonces serían 3 por 6 por 2, 12, 15. Ya tengo 3 por 2 más 3 por 3. ¿Sí? 3 por 3 ecuaciones por 2 barras, 3 ecuaciones por 3 nodos, más una articulación. ¿Cuánto nos da este resultado? ¿Por qué 6? Porque, lo voy a dibujar acá, nosotros en una barra vamos a tener momentos, fuerzas así y fuerzas axiales. ¿Sí? Digamos, este es el punto A, voy a tener AX, AY, M en A, ¿sí? M en B, BY y BX. ¿Sí? En una barra puedo tener estas 6 incógnitas como máximo. Muy bien, entonces creo que este resultado nos da 16, ¿sí? Entonces, el número de incógnitas, perdón, la estructura se clasifica cuando el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas es inestable. ¿Sí? Así se clasifica la estructura. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre esta estructura. En este caso, esta no tendría grado de indeterminación. Los grados de indeterminación son de 0 para arriba. Ya negativo no es posible. Solo se dice que es inestable. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Pasamos a unos como casos especiales.
Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo que es de casos especiales, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver ahorita unos casos especiales, ¿sí? Voy a quitar estos dos, ¿sí? Y este lo va a pasar para acá. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo, casos especiales de inestabilidad, ¿sí? ¿Sí? Veamos. Nosotros tenemos los siguientes casos, ¿sí? Tal vez este lo voy a colocar un poco por acá. Ocurren cuando el número de incógnitas es mayor o igual que el de ecuaciones, pero no se cumple con sumatoria de fuerzas en X, Y, sumatoria de momentos. Alguna de ellas o las tres no son iguales a 0, ¿sí? Ocurre cuando yo tengo estos casos. Entonces, voy a tener diferentes condiciones, ¿sí? Tengo dos más comunes, ¿sí? Este lo voy a dejar como para después, así a manera de ejemplo. Entonces, veamos el caso número 1. ¿Sí? Cuando todas las reacciones, ¿sí? El caso 1, cuando todas las reacciones son paralelas, ¿sí? ¿Sí? Entonces voy a dibujar una viga ahorita y vamos a ver esta parte. Cuando todas las reacciones son paralelas. En este caso, imaginemos que yo tengo una viga y que yo aquí tengo un rodillo deslizante, otro rodillo deslizante, otro rodillo deslizante, otro rodillo deslizante y por acá. Ahorita es solo como a manera de ejemplo, ¿sí? Y yo tengo aquí, digamos, la reacción AY, la reacción BY, la reacción CY, la reacción DY y la reacción EY, ¿sí? Creo que a simple vista es fácil observar que tengo mucho más incógnitas que ecuaciones, ¿sí? Aquí tengo mucho más incógnitas que ecuaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo coloco todas las fuerzas, como pueden ver, van hacia arriba o hacia abajo. Pero ¿qué pasa si yo coloco una fuerza con una componente, ¿sí? Con un ángulo, ¿sí? Llamémoslo un ángulo teta, ¿sí?
¿Qué es lo que ocurre? No hay restricción en X, ¿eh? No hay reacción en X, ¿eh? Por lo tanto, no se cumple la sumatoria de fuerzas en X, no va a ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Que el elemento se puede traslacionar de izquierda a derecha y nunca va a tener su sumatoria de fuerzas en X no va a ser igual a 0. Pero tiene muchas reacciones que son todas paralelas, ¿eh? Entonces, ¿cómo vuelvo yo esto estable? Colocando aquí un apoyo articulado y colocando una reacción X, ¿sí? Pero mientras yo no tenga esa reacción, el elemento es inestable. La sumatoria de fuerzas en X no va a ser igual a 0, sino puede ser igual a masa por aceleración o cualquier otro sentido, ¿sí? ¿Entendemos esta parte sobre estas reacciones? Sobre cuándo ocurren, vemos que aquí tengo mucho más incógnitas que ecuaciones, pero no estoy restringiendo una dirección, por lo tanto el elemento se vuelve inestable. ¿Dudas sobre esta parte? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo, ¿sí? Al siguiente ejemplo, ¿sí? Al caso número 2. ¿Sí? Solo no sé por qué. Muy bien, entonces vamos a ver el caso número 2. ¿Qué ocurre cuando todas las reacciones, así, todas, concurren en un punto, ¿sí? Veamos, aquí yo tengo estos rodillos deslizantes, digamos este es el rodillo, llamémoslo el rodillo en A, en B y en C, ¿sí? Aquí estos tienen el mismo ángulo de inclinación, ¿sí? Teta y teta es el mismo. Entonces, si nosotros continuamos su línea de acción, por así decirlo, van a concurrir en este punto, ¿sí? Digamos en el punto D, ¿sí? Su línea de acción, todos llegan o se intersectan en un mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo coloco una fuerza acá y otra por acá, digamos, como todas las fuerzas concurren en un punto, ¿qué pasa? Todas se van a anular. Entonces, la sumatoria de momentos no puede ser igual a 0, ¿sí? Así yo haga un análisis acá, todas las demás fuerzas se van a anular, ¿sí? Entonces, esto se le conoce como un elemento que va a rotar, por lo tanto, se le conoce también como un mecanismo, ¿sí? Este es uno de los casos. ¿Qué pasa con el lado opuesto? Imaginémonos que tenemos la siguiente estructura. Y aquí tengo un rodillo deslizante también, llamémoslo B. Y aquí tengo otro rodillo deslizante, llamémoslo en C. Si yo continúo la línea de acción de B y la de C, en este punto, llamémoslo el punto A, concurren todas las reacciones, entonces aquí tampoco es válida la sumatoria de momentos, ¿eh? No va a ser igual a 0,
entonces el elemento va a ser inestable, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte, sobre estos casos? ¿No? ¿Todo está muy claro en esta parte? Sí, el de abajo también es un mecanismo porque las dos reacciones CY y CX concurren en un punto, ¿sí? En el punto A. Entonces yo cuando quiera hacer equilibrio no voy a poder encontrar la reacción, ¿sí? No se va a satisfacer una condición. Muy bien, y ahora entran otros grupos u otros elementos que no tienen como clasificación, por así decirlo, que sería el siguiente ejemplo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Voy a colocar acá. Sí, me voy a colocar por acá. Vamos a ver un último ejemplo y ya pasamos a otro tema. ¿Sí? Este es el que le conoce como parcialmente restringida, por así decirlo. Entonces, yo aquí tengo este tubo, es sin fricción, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el elemento se puede mover hacia allá o hacia allá, ¿sí? Se puede mover libremente sobre esta tubería. Este tubo va a restringir en Y, ¿sí? No va a permitir que el elemento se mueva. Entonces llamémosle este un AY. Y por el tipo de apoyo, este también está en una como tabla. Esto se modela o se piensa o se asume que restringe momento, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí voy a tener un momento. Entonces aquí voy a tener momento en A, momento en Y, pero la sumatoria de fuerzas en X no puede ser igual a cero porque el elemento se mueve de izquierda a derecha, entonces no está en equilibrio. Puede ser que hacia arriba no se mueva y no pueda rotar, pero el otro movimiento no es válido, ¿sí? Este es como un caso como similar al primero, pero diferente en el sentido de que no entra como en una clasificación. Es como de más observación y así por el estilo. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta parte? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo o al siguiente tema. Este era solo como unos casos especiales. Vamos a pasar al uno que se le conoce como fuerzas internas en barras.
¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente barra. Muy bien, aquí yo tengo un apoyo fijo. Tengo aquí una fuerza de 500 kilonewtons. Aquí tengo una fuerza de 300 kilonewtons. Y aquí tengo una fuerza de 100 kilonewtons, ¿sí? Tengo únicamente fuerzas en X. Entonces, yo aquí tengo un apoyo fijo, ¿sí? Tengo, esto lo voy a colocar acá, apoyo fijo. Entonces, en este caso, yo tendría reacciones verticales y horizontales, pero como no tengo fuerzas verticales, no tengo momento tampoco, entonces únicamente voy a tener una reacción, llamémosle AX, ¿sí? Este es el punto A, este es el punto B, el punto C y el punto D, ¿sí? Tengo estas barras, ¿sí? Entonces, a mí lo que me interesa es determinar las fuerzas internas en cada uno de los tramos. Digamos en el tramo AB, en el tramo BC y en el tramo CD, ¿sí? Me interesa ver internamente qué es lo que pasa. Para ello, primero tengo que encontrar la reacción, ¿sí? Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces tengo AX más 500 kilonewtons menos 300 kilonewtons más 100 kilonewtons es igual a 0. Por lo tanto, AX ¿a cuánto es igual? ¿Sí? Pasa al otro lado con signo negativo, me dan menos 600 kilonewtons. Significa que la reacción AX no va en la dirección que yo asumí, sino que va en la contraria. O sea, va hacia allá, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre la reacción interna? Sobre la reacción, perdón. La reacción externa. Bueno, entonces yo ya tengo la reacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este le voy a cambiar de lugar. Aquí para acá y acá. Serían 300 kilonewtons, ¿sí? Ah, sí, perdón, menos 300, gracias. Aquí coloqué 300 y 600. Perdón. Y aquí sí lo había puesto 300. Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer cortes o lo que se le conoce, lo voy a seccionar, ¿sí? Voy a separar en cada uno de los tramos. Ahora, ¿cuándo debo hacer cortes? Ahorita vamos a aprender. Realizar cortes o seccionar antes y después de cargas puntuales, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo me voy a ir a este tramo, voy a bajar un poco y voy a hacer, lo voy a colocar acá, el tramo AB.
¿sí? Yo aquí tengo, antes de los 500 kilonewtons, ¿sí? Voy a hacer como seña de que ahí separé el elemento. Entonces tengo 300 kilonewtons, ¿sí? Entonces yo siempre que secciono o hago un corte, voy a tener una fuerza interna, ¿sí? Una fuerza F, una fuerza cortante, que le llaman también, y un momento par, ¿sí? Voy a tener estas tres, ¿sí? Ahora, como únicamente tengo fuerzas en X, las fuerzas verticales van a ser 0 y las fuerzas y los momentos también van a ser 0. Entonces, tengo que encontrar la fuerza interna F. Para ello voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Y tengo menos 300 kilonewtons más la fuerza F, es igual a 0. Por lo tanto, F va a ser F de AB, llamémoslo. Sí, solo voy a borrar acá. F de AB. ¿A qué sería igual? A 300 kilonewtons, ¿sí? Y como va a la derecha, ¿sí? Entonces, internamente, eso es lo que ocurre entre A y B. No estoy diciendo que estoy haciendo un corte a la mitad, ni nada por el estilo. Es más, no conozco las longitudes, sino que solo estoy diciendo que internamente la fuerza AB es de 300 y va a la derecha, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre esta parte? Después vamos a ir al tramo BC y al tramo CD. Esto tal vez les parecerá así como muy obvio o muy simple, pero esto sirve mucho en los siguientes cursos. ¿Sí? Entonces vamos a pasar al siguiente tramo. Mi recomendación siempre es que empiece de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces vamos por acá y vamos a sacar un salto de página acá. Aquí estamos, ¿sí? ¿Dudas sobre este primer tramo? ¿No? Bueno, entonces ahora vamos a pasar con el tramo BC, ¿sí? Entonces, como voy de izquierda a derecha, voy a hacer un corte después de los 500 kilonewtons, ¿sí? Aquí tengo la reacción, 300 kilonewtons. Tengo la fuerza de 500 kilonewtons. Y aquí yo hice mi corte. Voy a tener una fuerza de BC, ¿sí? Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo menos 300 kilonewtons más 500 kilonewtons más la fuerza BC es igual a 0, ¿sí? Entonces despejo para la fuerza BC y me queda que son
300 kilonewtons menos 500 kilonewtons es igual a menos 200 kilonewtons. ¿Qué significa que me haya quedado negativo? Que va en la dirección contraria a lo que yo asumí. Entonces la fuerza BC son 200 kilonewtons, pero a la izquierda, ¿sí? Entonces aquí corrijo. Recuerden, yo asumo una dirección. Si me sale negativo es la dirección contraria. Aquí tengo 200 kilonewtons, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre la fuerza interna entre BC. Muy bien. Entonces pasamos para el último tramo, para el tramo CD. Entonces voy a hacer un corte después de los 300 kilonewtons que tengo a la izquierda. Estos 300 kilonewtons son de la reacción AX. ¿Sí? Siempre voy como de izquierda a derecha y tomo el apoyo fijo como mi origen, ¿sí? Por así decirlo. Entonces aquí tengo AX es igual a 300 kilonewtons. Tengo 500 kilonewtons acá. Y tengo 300 kilonewtons acá. ¿Sí? Solo voy a colocar los nombres. Aquí era A, aquí exactamente en el punto C, B, aquí en el punto A, el punto B y el punto C. Muy bien, preguntan, ¿cuando se hace este procedimiento ya encontramos la fuerza interna? Sí, o sea, ya cuando tenés la fuerza interna, digamos, en el tramo AB, para el tramo BC ya no la consideramos, sino que solo únicamente para el tramo donde hicimos corte, porque es interna, ¿sí? Todo depende de dónde estemos cortando. Y ahora aquí voy a tener la fuerza de la barra CD, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en X iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo menos 300 kilonewtons, que es de la reacción AX, más 500 kilonewtons de la reacción de la fuerza externa, menos los otros 300 kilonewtons, ¿sí? Más la fuerza CD, ¿sí? Y esto es igual a 0. ¿Cuánto vale la fuerza CD? Sería igual a 600 kilonewtons menos 500 kilonewtons son 100 kilonewtons, ¿sí? Y como me queda positivo, significa que va a la derecha. Entonces, yo ya que tengo estos valores, puedo proseguir o puedo realizar, solo va a ser, puedo proseguir o puedo realizar el siguiente diagrama, ¿sí? Vamos a realizar un diagrama, pero no sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. Muy bien, entonces vamos a pasar a hacer el siguiente diagrama, ¿sí? Diagrama de fuerza axial.
¿sí? Entonces colocamos nuestro eje de coordenadas, ¿sí? Hacia acá, colocamos los puntos A, punto B, el punto C y el punto D por acá. Entonces F y su dirección en X. Entonces vamos a hacer de cuenta que las fuerzas que van a la derecha las colocamos en nuestro eje positivo y las que van a la izquierda negativo, ¿sí? Entonces yo en el tramo AB tengo 300 kilonewtons positivo, ¿sí? Entonces voy a tener 300 kilonewtons, ¿sí? Después en BC bajo a 200 kilonewtons, ¿sí? Y después subo a 100 kilonewtons. Y ahí estaría mi diagrama de fuerza-acción, ¿sí? Si yo conociera las longitudes, lo pudiera hacer más a escala y todo, pero en este caso no es como muy necesario, ¿sí? Recuerden que se mantienen constantes los 300 a lo largo del tramo BC, AB, y constante los 200 entre BC y entre C y D. Y ahí ya tendría mi diagrama de fuerza axial. ¿Va a la derecha o a la izquierda? Veamos, su compañero pregunta, ¿no faltan los 100 kilonewtons que salen de la barra CD? No, porque nosotros estamos haciendo un corte entre A y B, entre B y C y en CD, ¿sí? En ese punto, esa fuerza de 100 está aplicada en D, entonces hicimos un corte antes de ese valor. Entonces, si la fuerza nos da a la izquierda, la tomamos como positiva en nuestro eje, y si nos da a la izquierda, la tomamos como en negativa, y así solo dibujamos como barras, como diagramas constantes, por así decirlo. Yo me imagino que ustedes en su cuaderno les ha de salir mucho que mejor, a escala y todo lo demás. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a realizar un último ejemplo y los que tienen examen, si quieren, a las 10 en punto se pueden retirar, y los que no, continuamos con otro ejemplo. Ya este tema es como visto, por así decirlo. Muy bien, vamos a pasar a otro ejemplo. Entonces vamos a pasar a otro ejemplo, lo voy a dibujar acá. Prácticamente que todos los ejemplos son lo mismo y no va a afectar nada. Entonces, vamos a ver acá. Yo voy a tener aquí una fuerza P, una fuerza de 4P y una fuerza de 3P. ¿Sí?
vamos a trabajar en términos de P, así como si estuviéramos a escala. Entonces este sería A, B, C y D, ¿sí? Cada uno de ellos. Entonces vamos a llamarlo nuestra reacción AX, si quieren la colocamos hacia acá, AX. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Solo les voy a colocar que la fuerza máxima que puede ocurrir internamente es igual a 300 kilonewtons. ¿Sí? Determinar el valor de P. ¿Sí? La fuerza máxima es de 300 kilonewtons. ¿Cuál debe ser el valor de P que tengo que aplicar para que no se sobrepase internamente esos valores? ¿Sí? Para ello voy a hacer sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo a la derecha. Tengo menos AX más P más 4P menos 3P es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, AX ¿a cuánto es igual? Serían 3P menos 5P igual a menos 2P. Ah, no, perdón. Sería igual a AX pasa al otro lado con signo positivo y me quedaría únicamente que AX es igual a 2P. ¿Sí? ¿En qué dirección? En la que asumimos. Entonces, ahora me voy a ir por tramos para determinar la fuerza interna. Entonces me voy con el tramo AB. Yo tengo aquí la fuerza de 2P. Si yo hago y la fuerza AB. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, son iguales a 0, positivo a la derecha. Voy a llegar a que fuerza AB menos 2P es igual a 0. La fuerza AB es igual a 2P, ¿sí? A la derecha. Ahora vamos con el tramo BC. Entonces yo aquí tengo, después de la carga P, tengo 2P. Aquí tengo la carga P. Entonces, aquí tengo la fuerza de la barra BC. Hago sumatoria de fuerzas en X. Es igual a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo la fuerza de la barra BC menos 2P más P es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de la barra BC es igual a únicamente P y a la derecha. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas sobre esta parte? Solo nos falta el siguiente tramo, que sería el tramo CD. Muy bien, entonces voy a bajar un poco. Bueno, aquí tal vez tengo un poco de espacio. Voy a colocar acá. Tramo AB, tramo BC. Ahora vamos con el último tramo. Tramo
CD. Entonces voy a tener yo mi barra. Hago un corte acá. Tengo 2P. Tengo P. Y también tengo 4P por acá. ¿Sí? Los voy a dibujar mejor. Así mejor visto. P. 4P. Y aquí tengo la fuerza de la barra CD. Va a ser sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Entonces tengo FCD más 4P más P menos 2P es igual a 0. La fuerza de la barra CD pasa al otro lado con signo positivo, perdón, con signo negativo y me queda igual a menos 3P. Por lo tanto, la fuerza de la barra CD es igual a 3P a la izquierda. ¿Sí? Entonces ahí yo ya tengo mis tres fuerzas internas en términos de P. ¿Cuál sería el valor más grande de la fuerza? ¿O cuál es el tramo que está más exigido? ¿O el que o el que resiste más veces la carga P? ¿Cuál de los tres tramos es? El tramo CD. Muy bien. Entonces, utilizando el tramo CD, vamos a igualarlo. 3P es igual a 300 kilonewtons. Por lo tanto, despejo para mi única incógnita P es igual a 100 kilonewtons. ¿Sí? Yo debo de aplicar 100 kilonewtons en cada una de las fuerzas y al final ya con los valores de 100 kilonewtons me queda aquí 200 kilonewtons, 100 kilonewtons, 400 kilonewtons y 300 kilonewtons. ¿Sí? Así al final quedaría mi barra con el respectivo valor de P. El punto A, B, C y D. ¿Sí? Muy bien, CD. Entonces, algo muy importante, si P valiera 1000, por así decirlo, aquí serían 2000 kilonewtons, 4000 kilonewtons, 100 kilonewtons y 300 kilonewtons. Recordemos que todo está, por así decirlo, a escala. ¿Sí? Y al final, con este valor, me aseguro que no se sobrepasan internamente más de 300 kilonewtons. ¿Sí? Sí, muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre esta parte. ¿No? Muy bien. Entonces, creo que terminamos por el día de hoy. Les recuerdo su examen y su hoja de trabajo. No, fíjate, Mejía, que los 400 kilonewtons son fuerzas externas, pero internamente no nos tenemos que pasar de 300 kilonewtons, ¿sí? O sea, no importa si esa es fuerza externa, lo que importa es la fuerza interna que hacemos con los cortes.
Sí, muy bien. Todavía no está definido, pero serían igualmente 4. ¿Sí? Sí, generalmente pongo máximo 4. Muy bien, entonces, feliz día, nos vemos el próximo lunes y continuamos este tema el próximo martes. No, o sea, todo lo que vimos todo lo que vimos hoy no entra, ¿sí? Es solo para el próximo examen, que ya falta poco. Muy bien, feliz día. Cualquier duda me puede escribir un correo, nos vemos el próximo lunes. Eh, Berreando, no, cálculo de grado de indeterminación no entra en el parcial de lunes. Sí, pues. Fíjese que sí, voy a tratar de subirlas hoy en la tarde, así para que les queden ya disponibles. Muy bien, feliz día.